Vamos a comenzar con un tema hoy nuevo y es movimiento oscilatorio. En este tema de movimiento oscilatorio vamos a ver cómo diferentes fenómenos en la naturaleza se pueden modelar y son de este tipo de movimiento oscilatorio. Aquí nosotros vemos en esta gráfica un resorte y una masa que está oscilando con ese resorte. Este movimiento, como ustedes lo pueden ver, es un movimiento oscilatorio. Y lo que vamos a tratar precisamente hoy es sobre eso, sobre un movimiento oscilatorio, cuáles son las ecuaciones matemáticas con las que se describe, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a leer lo siguiente, el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es el movimiento oscilatorio, digamos, más fácil que hay, ¿sí? Y este movimiento oscilatorio se caracteriza por lo siguiente, el movimiento armónico simple. Su aceleración es proporcional a su posición y está opuestamente dirigida, ¿sí?, hacia el desplazamiento de la posición de equilibrio. Entonces vean qué es lo que significa esto. Resulta que, como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos este resorte y tenemos esta posición. Esta posición que ustedes ven acá se llama la posición de equilibrio, ¿sí? Se llama la posición de equilibrio. Equilibrium es la posición de equilibrio. O el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa el punto de equilibrio? Vean, resulta que cuando ustedes tienen un resorte y ese resorte está sin estirarse y sin comprimirse, por ejemplo aquí, cuando este resorte está libre, ¿cierto? O sea, está sin alargarse y sin estirarse, ¿qué pasa? Que este resorte no tiene ninguna fuerza. Aquí la fuerza vale cero, ¿sí? ¿Y por qué la fuerza vale cero acá? Aquí viene algo bien importante. ¿Por qué la fuerza vale cero? Porque resulta que ustedes recuerden que para un resorte, ¿qué tenemos? Resulta que hay una ecuación que nosotros debemos de recordar y es que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke es esta ecuación. Fuerza es igual a menos K por X. Esta es la fuerza que ejerce un resorte, donde K es la constante de elasticidad y X es la distancia que se alargó o que se comprimió. Aquí podemos ver que este resorte está alargado porque mire que se empujó hacia la derecha. Y aquí vemos que el resorte está comprimido porque se empujó hacia la izquierda. Y aquí vemos que no está ni comprimido ni alargado, ¿sí? O sea que aquí X vale cero. O sea, no sé, esta X de acá, esta distancia, vale cero. Quiere decir que el resorte no está ni alargado ni comprimido, por lo tanto aquí no hay ninguna fuerza. Pero les hago esta pregunta. ¿Qué sucede si nosotros cogemos esta masa y la empujamos hacia la derecha? Si cogemos esta masa y la empujamos hacia la derecha, ¿qué sucede? Que si cogemos esta masa y la empujamos hacia la derecha, va a resultar de que si soltamos esta masa, hay una fuerza que intenta tirar esta masa hacia la izquierda. Y esa fuerza que intenta tirar esa masa hacia la izquierda es una fuerza que se da por la ley de Hooke. Y miren que tiene este signo menos. ¿Este signo menos qué significa? Este signo menos significa que si la X es positiva, la fuerza es negativa. Quiere decir que si la distancia va hacia la derecha, vamos a mirar si la distancia va hacia la derecha, entonces la fuerza va hacia la izquierda, ¿sí? A eso se le llama una fuerza recuperadora. Una fuerza recuperadora es aquella en la cual es opuesta al desplazamiento, ¿sí? Y por eso es que nosotros utilizamos resortes para, por ejemplo, para los colchones o para los muebles,
¿Por qué? Porque si usted se sienta en el mueble o si se sienta en el colchón, el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza de recuperación va hacia arriba. Entonces, básicamente, esto es lo que se llama la fuerza recuperadora. ¿Qué pasa? Que en el movimiento armónico simple, la aceleración es proporcional a la posición, ¿sí? Y está en dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, vean, esta ecuacióncita la voy a deducir. ¿Cómo la vamos a deducir? Diciendo lo siguiente. Recordemos la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan que la segunda ley de Newton dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración? ¿Sí? Esa es la segunda ley de Newton. Ahora, esta segunda ley de Newton, si nosotros reemplazamos esta fuerza por esta fuerza que es la ley de Hooke, ¿sí? Si reemplazamos esta fuerza aquí, acá, entonces me quedaría que menos K por X es igual a ¿qué? Es igual a masa por aceleración. Me están diciendo que el link nunca llegó, pero ahí me está diciendo Omar que el link, que sí usó el link. O sea, Omar Alfredo me dice que sí usó el link, pero el otro me dice que no. Bueno, en todo caso, aquí tenemos la ecuación. Menos K por X es igual a masa por aceleración. Y en este caso, entonces, cuando tenemos este menos K por X es igual a masa por aceleración, nosotros podemos despejar la aceleración. Si usted aquí despeja la aceleración, le queda que menos K por X sobre la masa es igual a la aceleración. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Esta es la ecuación, esta que ustedes ven aquí. Es la ecuación, muchachos, para la aceleración. Esta ecuación es esta misma que ustedes ven aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que la aceleración es igual a menos K sobre M por X. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que la aceleración es directamente proporcional a la distancia desde el punto de equilibrio, pero es de signo contrario, ¿sí? Quiere decir que si la X va hacia la derecha, la fuerza va hacia la izquierda y la aceleración también va hacia la izquierda, ¿sí? Esa sería la conclusión que nosotros tenemos que tener aquí. Entonces, en un movimiento armónico simple, la aceleración es directamente proporcional a la distancia, pero en dirección opuesta, porque tenemos este signo menos, ¿sí? Ok, muy bien. Resulta que nosotros vamos a tener en cuenta de que hay muchos tipos de movimiento oscilatorio. Y este del resorte es un tipo de movimiento oscilatorio. Pero hay otros. ¿Cuáles son los otros ejemplos? No sé si ustedes de pronto saben que hay otros movimientos oscilatorios, por ejemplo, como péndulos, ¿cierto? Eso es un movimiento oscilatorio. También, por ejemplo, las olas del mar, las olas de cuando ustedes están montados en un bote, cuando pasa una ola, el bote se mueve de arriba y hacia abajo, también es un movimiento oscilatorio, ¿sí? Otro movimiento oscilatorio muchas veces son los que se dan, por ejemplo, cuando usted coge una cuerda de una guitarra y la acciona, esa cuerda comienza a oscilar, eso es otro movimiento oscilatorio. Y todos los movimientos del sonido se dan por movimientos oscilatorios, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles son las otras ecuaciones que rigen esto. Ahora, ¿cuál es la representación matemática? ¿Cuál es la representación matemática de esta ecuación que ustedes ven acá? Entonces, vean, vamos a coger esta ecuación que es A es igual a menos K sobre M por X. Entonces, habíamos dicho que A es igual a menos K sobre M por X. Y vamos a llegar a esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a llegar hasta esta ecuación? Entonces, bueno, a ver, muchachos, recordemos que, no sé si ustedes recuerdan, que si usted coge la posición y la deriva, le da la velocidad, es decir, la velocidad es igual
a la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. ¿Sí? Es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Aquí me están diciendo que el link a uno no les llegó. Bueno, no estoy seguro por qué. Yo creo que de pronto lo que puede ser es que, no sé si de pronto les llegó solamente a algunas personas, pero yo se los envié, hasta donde yo tengo entendido, yo se los envié a todos. Sí, no sé. A ver, déjenme revisar un momentito. A ver, porque es que puede ser que... Sí, yo creo que parece ser que hubo un error. Parece ser que hubo un error cuando les envié el correo electrónico. Y como que solamente se lo envía a la mitad del grupo. Sí, parece ser que ese fue el error. Pero bueno, igual ahí queda grabado. Eso es lo bueno de estas clases, que quedan grabadas y pueden ver la clase, la parte que se han perdido de la clase cuando, cuando se acabe esta, ¿cierto? Entonces aquí recuerden que la velocidad, si yo cojo la posición y la derivo, me da la velocidad, ¿sí? Y si cojo la velocidad y la derivo, ¿me da qué? La aceleración, ¿sí? Ahora, si yo cojo, esta es la derivada, ¿cierto? Ahora, recuerden que si nosotros cogemos esto, si derivamos la posición dos veces, pues me da la aceleración. Entonces, si cojo esta ecuación de acá y reemplazo por la aceleración, porque la aceleración es la segunda derivada de la posición, entonces me quedaría que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos k sobre m por x, ¿sí? Ahora, resulta, muchachos, que este valor que ustedes ven aquí, voy a cambiarle aquí de color, resulta, muchachos, que este valor que ustedes ven acá, este valor, que es menos k sobre m, vamos a llamarlo, w al cuadrado, u omega al cuadrado, ¿sí? Digamos que la letra en griego se llamaría omega, pero pues en español le llamamos w. Vamos a decir que w al cuadrado es k sobre m. Entonces, si w al cuadrado es k sobre m, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es igual a menos este k sobre m es, ya sabemos que es w cuadrado por x, ¿sí? Y esta ecuación, muchachos, es la que ustedes ven aquí arriba, ¿sí? Esta ecuación, muchachos, es una ecuación diferencial, ¿sí? Usualmente en cursos de matemáticas avanzados uno ve ecuaciones diferenciales, ¿sí? Déjenme yo aquí cambio este. Eh, Se llama una ecuación diferencial y esta ecuación diferencial esto se llama una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial, ¿sí? Esta ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Y esta ecuación diferencial qué es? ¿Por qué se le llama diferencial? Pues porque tiene derivadas. Es
derivada de la posición, la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a menos omega al cuadrado por x. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que aquí pasa algo bien interesante y es que queremos despejar la x, ¿sí? Queremos despejar esta x. Entonces vean pues, les voy aquí adelantando un poquito de lo que ustedes van a ver en estas ecuaciones diferenciales. Ustedes de aquí quieren despejar esta x. Vean estas x, ¿sí? Estas x. Si ustedes de aquí de esta ecuación quieren despejar la x, la pregunta es cómo hacen si quieren despejar esta x. Entonces hay un problema y es que la x está a la izquierda y está a la derecha. Aquí está dentro de una derivada y aquí está a la derecha. Entonces, para despejar esta x, ustedes ven unos cursos especializados que se llaman curso de ecuaciones diferenciales. ¿Qué problema hay? Que si yo quiero despejar esta x, pues tendría que ver ese curso de ecuaciones diferenciales para ver cuál es el método, ¿cierto? Para despejarlo. Pero hay una forma bien sencilla para yo saber, digamos por intuición, cuál es la solución a esta ecuación. Entonces, ¿cómo la podemos saber? Vean pues muchachos, esta es la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de una función, es igual, ¿cierto? A menos omega al cuadrado por esta función. Entonces, piensen en una ecuación, muchachos, en la cual al derivar dos veces, piensen en una ecuación la cual al derivar dos veces me dé la misma función. ¿Sí? Que al derivarla dos veces me dé la misma función. Piensen en una ecuación que satisfaga eso. ¿Cuál será? Y que me dé negativo. Que al derivarla dos veces me dé la misma, pero que me dé negativa. ¿Qué función matemática cumple con eso? No sé si ustedes recuerdan. Que al derivarla dos veces me dé la misma, pero con signo negativo. ¿Cuál función cumple con eso? ¿Cuál función matemática cumple con eso? Que al derivarla dos veces me dé la misma, pero negativa. No sé si recuerdan ustedes que, por ejemplo, el seno de x, si ustedes tienen esta función f, si ustedes cogen el seno y lo derivan, la derivada del seno, ¿qué es? La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y si ustedes vuelven a derivar, ¿cuál es la derivada del coseno? ¿Es qué? Es menos seno, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, al derivar el seno dos veces me da la misma función y de signo negativo. Ahora, ¿qué pasa? Este signo negativo, pues sería este mismo signo negativo que nosotros tenemos acá. Queremos una función que al derivarla dos veces me dé la misma, pero con signo negativo. Entonces la respuesta es que la función seno cumple con eso. Entonces la solución a esta ecuación es una función seno. Pero pregunta, muchachos, ¿qué otra ecuación al derivarla dos veces me da ella misma, pero con un signo menos? Si me pueden escribir en los comentarios qué otra ecuación cumple con eso. Que al derivarla dos veces me dé la misma, pero con signo negativo. ¿Cuál otra ecuación cumple con eso? Exacto, me dice Omar, el coseno. Entonces aquí sería que f, si ustedes tienen el coseno y si la derivan, la derivada del coseno daría menos seno. Y si vuelven a derivarla, ¿cuál es la derivada de menos seno? Pues yo sé que la derivada de seno pues es coseno, pero como aquí tiene este negativo, pues quedaría coseno. Efectivamente, si ustedes se dan cuenta, tanto el seno como el coseno cumplen con esta condición de que al derivarlo dos veces me da la misma función pero cambiada de signo, o sea, me da la misma función pero negativa. Vean, al derivar dos veces esta función me da la misma pero negativa. Al derivar dos veces el coseno me da la misma pero negativa. Entonces, aquí es lo mismo, esta ecuación que me dice,
que si usted coge y deriva una ecuación dos veces, ella misma, me tiene que quedar la misma, pero negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución a esta ecuación diferencial, muchachos? La solución a esta ecuación diferencial sería esta que ustedes ven acá. Un coseno, ¿sí se dan cuenta? Pero también podría ser esta misma con seno, no hay ningún problema. Se puede poner esta misma pero con seno, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y de dónde sacó lo otro? ¿Cierto? ¿De dónde sacó la A? ¿De dónde sacó el W? ¿Y de dónde sacó el phi? Entonces, bueno, primero que todo, el W se saca de lo siguiente. Si usted deriva con respecto al tiempo, porque mire que tiene que derivar es con respecto al tiempo, mira, segunda derivada con respecto al tiempo, por eso dice dt. Entonces, si usted deriva con respecto al tiempo esta ecuación, si usted la deriva con respecto al tiempo, vamos a ponerla acá, deriven esta ecuación. Si ustedes la derivan, ¿cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces sería menos seno de todo lo que está aquí adentro, de Wt más phi, y derivemos, usted recuerda que cuando uno ve derivadas, uno tiene que multiplicar por la derivada interna. Si ustedes derivan aquí, y si ustedes derivan acá, la derivada de Wt con respecto al tiempo, ¿cuál es la derivada de Wt con respecto al tiempo? Si el tiempo es la variable, la derivada de Wt es W. O sea que esto nos quedaría por W. Y la derivada de este phi, como esto es una constante, la derivada de una constante vale 0, ¿sí? Y la segunda derivada, ¿cuál es la derivada del seno? La derivada del seno, pues es coseno, ¿cierto? De lo mismo. Y la derivada, otra vez por la derivada interna, la derivada de omega t con respecto a t, la derivada de wt con respecto a t, es otra vez por w. Y ese w sale y multiplica y queda w cuadrado, ¿sí? Por eso este w cuadrado, muchachos, este w cuadrado es este mismo w, ¿sí? Es este mismo w que ustedes ven acá. Entonces, por eso se le tiene que poner el W aquí adentro, WT. Este más phi es porque es una constante, y siempre que uno integra tiene que poner una constante. Y esta A, ya vamos a mirar que es la amplitud. ¿Y por qué tengo que poner esta A? Porque si no pongo la A, pues entonces me quedaría que X es igual al coseno, que es un número, y el coseno es un número entre 0 y 1, pero como estoy hallando es una distancia, porque recuerden que esta X es una distancia, entonces aquí tengo que poner una amplitud que es en términos de distancia. Pero básicamente, cuando se vea ecuaciones diferenciales, pues se va a ver detalladamente, ustedes en cursos de matemáticas avanzados, van a ver detalladamente cómo se encuentra esta ecuación, pero aquí nosotros la hallamos, digamos, por un método más artesanal o intuitivo, ¿sí? Algo importante es que si usted coge esta w al cuadrado y la despeja, este cuadrado pasa como una raíz. Entonces aquí quedaría raíz de k sobre m, ¿sí? Este sería w. Ok, esta era la explicación que les quería dar de dónde sale esta ecuación del movimiento armónico simple. Sale de una ecuación diferencial que es esta de acá abajo, ¿sí? Muy bien. Entonces, muchachos, para entender un poco el sentido físico de esto, para entender un poco el sentido físico de por qué significa que esta x me dé una función del coseno, lo que vamos a entender es lo siguiente, muchachos. Esta función de coseno, ¿quién tiene aquí adentro? Esta variable de aquí adentro es el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que podemos nosotros hacer para entender esto en la vida práctica es que usted coja un resorte y ponga a oscilar una masa. Y a esa masa póngale un lápiz, ¿sí? Y si a este lápiz lo pone a que raye un papel y en ese papel pone dos rodillos y los rodillos los pone a moverse, o sea, pone a moverse los rodillos, entonces lo que estaría pasando acá prácticamente es el tiempo. Hagan de cuenta que esto es el tiempo está transcurriendo. Entonces lo que nosotros podemos ver es que este lápiz, ¿qué figura deja en el papel? Deja una figura como si fuera una onda, ¿sí? Esto parece una onda, ¿sí? Tiene una forma como ondulatoria, ¿no? Pero aquí, ¿quién es el eje X? El eje X es el tiempo. Entonces, y esta X es pues la posición, ¿cierto? La posición. Entonces aquí lo podemos ver que en el eje X va el tiempo y aquí en el eje Y va la posición. Vean, en el eje X va el tiempo y en el eje Y va la posición.
¿sí? Y esto es una función coseno. ¿Por qué? Pues porque esto tiene forma de una función senoidal o cosenoidal. Recuerden que esta ecuación puede ser seno o con coseno y no hay ningún problema. Ahora, esto, muchachos, muchas veces cuando la gente ve una gráfica de estas, dice, ah, listo, esto es un movimiento ondulatorio. Pero ojo, no es un movimiento ondulatorio, ¿sí? No es un movimiento ondulatorio. O sea, no, esto no es una onda. No es una onda. ¿Por qué no es una onda? Porque para que sea una onda, muchachos, para que sea una onda, esto, para que sea una onda, tiene que tener el eje Y y el eje X. Es decir, distancia acá, tiene que tener distancia acá y distancia acá, y que se vea la onda. Esto sí es una onda, cuando las variables son Y y X. Pero si las variables son X y tiempo, esto no es una onda. Porque realmente lo que está pasando acá es que el tiempo nosotros no lo podemos ver. Usted no puede ver el tiempo, usted lo que puede ver es transcurrir el tiempo, pero nunca va a haber un dibujo del tiempo. Entonces, esto, este papel es como una forma esquemática de representar el tiempo, pero el tiempo no lo podemos ver. Por lo tanto, este gráfico no es el gráfico de una onda, ¿sí? Sino que es el gráfico de un movimiento armónico simple, ¿sí? Esto es un gráfico de un movimiento armónico simple. Es decir, es el gráfico de este movimiento, de un movimiento oscilatorio, ¿sí? Oscilatorio. Este es el gráfico de un movimiento oscilatorio. ¿Y por qué es un movimiento oscilatorio? Pues porque en el eje X tiene el tiempo, ¿sí? Ok, esa es la forma como gráfica de entenderlo. Ahora, muchachos, resulta que aquí en esta onda que ustedes ven acá, que revuelvo y les digo, no es una onda, pero pues tiene forma de onda, la distancia entre este máximo, la distancia en tiempo, es el periodo. El periodo es el tiempo que se demora un objeto en ir y volver. Es decir, el tiempo que se demora en esto, en bajar y en volver a subir, se llama el periodo. Este periodo se puede mirar simplemente mirando el eje del tiempo y mirando cuánto vale. Supongamos que, por ejemplo, aquí sean 2 segundos y aquí sean 5 segundos. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de esta onda? De este movimiento oscilatorio. El tiempo sería 5 menos 2. Sería 3 segundos. Este sería el periodo. Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda en objeto en dar una oscilación completa, es decir, en bajar y en volver a subir. ¿Sí? Este es el periodo que tarda en dar una onda completa. Y ese periodo se puede calcular con esta ecuación, muchachos. Es 2pi sobre W. ¿Sí? Muy bien. La frecuencia es el inverso del periodo, es 1 sobre periodo. Todas estas ecuaciones son ecuaciones muy útiles del movimiento y son bastante útiles para utilizarla en los exámenes o en los ejercicios. Y la otra ecuación que nos va a interesar es esta, que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Recuerdan que esta sería la frecuencia. ¿Sí? En cambio, esta se llama la frecuencia ¿qué? Angular. Recuerden que la frecuencia se da en hertz. ¿Sí? Mientras que la frecuencia angular se da en radianes sobre segundo. Esa es la diferencia entre la frecuencia angular y la frecuencia que se da en hertz. ¿Sí? Ahora, algo muy importante, nosotros hemos escuchado, voy a aprovechar aquí para explicarles algo. Ustedes han escuchado alguna vez, por ejemplo, que cuando uno sintoniza una emisora, la emisora, por ejemplo, le dice 100.8 megahertz. No sé si han escuchado hablar de eso en las emisoras. 100.8 megahertz, ¿sí? Que cuando uno está conectado a la radio le hablan de una frecuencia en megahertz, ¿cierto? Esto se llama una frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia, ¿qué significa mega? A ver, ustedes recuerdan qué significa mega, si lo pueden poner ahí en los comentarios. ¿Qué significará mega? Recuerdan que hay unas escalas,
hay unas escalas que se llaman kilo, mega, centi, que son las escalas de 10. Entonces, si ustedes recuerdan qué es lo que significa mega. ¿Mega qué significa? ¿Mega significa cuánto? Significa millón, es decir, que significa 10 a la qué? 10 elevado a la 6, ¿sí? Entonces, esta frecuencia, lo que significa, muchachos, es lo siguiente. Es 10, sería 100, y aquí voy a ponerle 6 ceros. Pongámosle 6 ceros. ¿Cómo sería poniéndole 6 ceros? Sería así. De Hertz. Esto significa que son 10 millones, 100 millones 800 mil oscilaciones por segundo. Esto es lo que significa, muchachos. En otras palabras, cuando ustedes en física escuchen un hertz, ¿qué significa hertz? Significa una oscilación por segundo. Esto es lo que significa un hertz. Entonces, si ustedes escuchan 100.8 MHz, lo que significa esto es que en ese movimiento las antenas, yo no sé si ustedes conocen, si ustedes sabían, pero las emisoras pues tienen unas antenas y esas antenas trabajan con unas frecuencias de orden de megahertz, por ejemplo en la FM. Entonces, ¿qué es lo que significa que esta frecuencia sea de 100.800.000 Hz? Significa que los electrones en esa antena, digamos que esto es una antena, y esa antena está emitiendo. Entonces, significa que los electrones que están en esta antena están oscilando cada segundo oscilan 100.800.000 veces. Cada segundo, los electrones que están en esta antena suben y bajan, es decir, oscilan 100.800.000 veces. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Y esto es lo que significa cuando nosotros cogemos un celular, en un celular ya las frecuencias no son de megahertz, sino que son de gigahertz. ¿Sí? Cuando hablamos del 3G, del 4G o del 5G, hablamos de gigahertz. Quiere decir que si hablamos de gigahertz, ya los electrones en un segundo, por cada segundo, en esa antena de celular, se mueven, suben y bajan, ya miles de millones de hertz. ¿Sí? Miles de millones de oscilaciones cada segundo. Cada segundo, si usted está hablando con celular, cada segundo un electrón sube y baja miles de millones de veces cada segundo. Y estas radiaciones son las que llamamos las radiaciones de microondas. Y esas son las que hacen daño al cerebro, ¿sí? Las que calientan, porque son las mismas ondas que calientan. Bueno, ok. Ahora vamos a ver más ecuaciones, ¿sí? Estas son más ecuaciones. ¿Sí? Estas ecuaciones, pues nosotros las podemos utilizar bastante en los ejercicios. Las ecuaciones del movimiento armónico simple son estas. Bueno, primero tenemos esta, que está la ecuación de la ¿qué? De la posición. La ecuación de la posición es que la posición es igual a la amplitud por el coseno de omega por tiempo más phi. Esta phi se llama fase inicial. O ángulo de fase inicial, ¿sí? Este ángulo de fase inicial, este phi, ¿de qué depende, muchachos? Este depende de inicialmente si yo cojo, por ejemplo, el resorte y lo suelto, si cojo el resorte y lo suelto, es decir, vamos a poner aquí un dibujito. Hagan de cuenta que aquí tenemos este resorte. Y este resorte lo voy a alargar.
Aquí tenemos una masa y esta masa la estoy alargando aquí. Aplico una fuerza, ¿sí? Este resorte lo alargué esta distancia. Lo alargué. Entonces, ¿qué pasa si lo alargo? Si lo alargo y lo suelto, hagan de cuenta que si yo cojo esto y lo suelto, ¿qué pasa? Que él se comienza a mover así, comienza a oscilar de esta forma. Entonces, cuando yo, es decir, comienza a oscilar con un movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo y estiro este resorte y lo suelto? Si lo estiro y lo suelto, aquí, muchachos, lo que me va a pasar es que esta fase vale cero, ¿sí? Vale cero, esta fase inicial. Y aquí la ecuación me quedaría como el coseno de WT, ¿sí? Entonces, si yo comienzo a contar el tiempo, cuando el cuerpo esté en el extremo, me da una fase inicial de cero. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo a contar el tiempo cuando esta masa pase por la posición de equilibrio? Si comienzo a contar el tiempo cuando esta masa pase por aquí por la posición de equilibrio, ya el ángulo me quedaría pi medios. Es decir, que este ángulo de fase inicial depende, vamos a poner aquí, depende, depende, depende de la posición inicial, ¿sí? Depende de la posición inicial. Ok. Muchachos, muy bien. Entonces esta sería la posición. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo la posición y la derivo? Si ustedes cogen la posición y la derivan, ¿qué les da? ¿Les da la qué? Les da la velocidad. Si ustedes cogen esta ecuación de acá arriba y la derivan, le dan la velocidad. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno, ¿quién es? Es seno, es menos seno. Por eso se le da, por eso aparece este signo menos aquí, ¿sí? Entonces la derivada del coseno es menos seno, por eso aparece este signo acá. Y multiplico por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de esto? La derivada de WT con respecto al tiempo. Sería W. Entonces me quedaría esta ecuación, ¿cierto? Ahora, y si vuelvo a derivar, pues me da la aceleración. Entonces deriven, la derivada del seno, ¿quién es? La derivada del seno, pues es coseno. Y como este signo ya estaba, pues pasa igual, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, estas son las tres ecuaciones. La posición de la ecuación de la posición, la ecuación de la velocidad y la ecuación de la aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos las tres ecuaciones, la posición de la velocidad y la aceleración para un movimiento armónico simple, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos tener? Pues necesitamos tener la W, el tiempo y el phi, que es la fase. Ahora, muchachos, una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuando uno en matemáticas decía cuál es el máximo valor si ustedes tienen esta función, que es una función seno? Ustedes tienen una función que es una función seno. ¿Ustedes recuerdan la gráfica de y igual a coseno de x? ¿Cuál es el máximo valor del seno o cuál es el máximo valor del coseno? Lo pueden poner en los comentarios. ¿Cuál es el máximo valor del seno o el máximo valor del coseno? ¿Cuál sería el máximo valor? Si ustedes recuerdan. ¿Cuál es el máximo valor del seno o del coseno? No sé si lo recuerdan. ¿Cuál es el máximo valor que toma el seno o el coseno? Aquí. ¿Cuál es el máximo valor? Exacto. El máximo valor que toma el coseno o el seno es 1. Efectivamente. Entonces, en esta ecuación que ustedes ven acá, muchachos, en esta ecuación, el máximo valor que va a tomar esto, el máximo valor que toma este coseno es 1. Es decir, que el máximo valor que toma esta x, ¿cuál es? El máximo valor que toma esta x es a multiplicado por 1, o sea, a. Entonces aquí, la x máxima, la posición máxima es a. Y a esta posición x máxima que se llama a, se le llama ¿cómo? Se le llama amplitud.
Y la amplitud, muchachos, la amplitud es la distancia que hay entre este punto y este punto. Esta es la amplitud en un movimiento armónico simple, que sería como la distancia que hay entre este punto y este punto. Esa es la máxima, la máxima posición es la amplitud, ¿sí? Es la máxima distancia a la cual está alejada el objeto de la posición de equilibrio. Ahora, similarmente, muchachos, ¿cuál será el máximo valor que puede tomar este seno de acá? El máximo valor que puede tomar este seno es 1. Por lo tanto, si usted multiplica este 1 por W y por A, pues le queda menos WA. Ahora, ese sería el mínimo valor de la velocidad, ¿sí? ¿Por qué el mínimo? Pues porque es negativo. Ahora, pregunta, ¿cuál es el mínimo valor del seno? Si ustedes recuerdan, el mínimo valor del seno, el mínimo valor del seno y del coseno, pues es menos 1. Entonces, si el mínimo valor del seno es menos 1, si usted coge este menos 1 y lo multiplica por menos, por este menos de acá, pues le quedaría menos por menos que le da más. Entonces quedaría WA. Por lo tanto, ahí me da la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima es W por A. Y lo mismo con la aceleración, muchachos. Con la aceleración, ¿cuál es el mínimo valor del coseno? Pues menos 1. Menos por menos, pues me da más. O sea que me quedaría W al cuadrado por A. Por lo tanto, la aceleración máxima es W al cuadrado por A. Estas ecuaciones son súper importantes para los ejercicios y para los problemas. Para cuando ustedes estén haciendo ejercicios o exámenes, son muy importantes. Esta ecuación se llama la ecuación de la velocidad máxima y esta ecuación se llama la ecuación de la aceleración máxima. ¿Sí? Entonces, ecuación de la velocidad máxima y ecuación de la aceleración máxima. Y esta ecuación que ustedes ven acá, muchachos, es el periodo para un sistema de masa resorte. El periodo para un sistema de masa resorte es 2pi raíz de m sobre k. ¿Esto de dónde sale? Recordemos que habíamos visto anteriormente esto de que w al cuadrado era k sobre m. W al cuadrado era k sobre m. Y recordemos que si usted aquí despeja la w, ¿qué le da si despeja la w? Si usted despeja de aquí la w, le da raíz de k sobre m. Y recuerden que el periodo, déjenme yo aquí, borro esto. Ahora de aquí, recuerden que el periodo, ¿se acuerdan que el periodo es igual a 2pi sobre w? ¿De dónde sale esta ecuación? Veanla acá. Periodo es 2pi sobre w. Entonces, si periodo es 2pi sobre w, entonces me quedaría que el periodo es igual a 2pi sobre raíz de k sobre m. Y por ley de la oreja, o digamos por ley de extremos y medios, esta m sube, entonces me quedaría 2pi raíz de m sobre k. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para un resorte, para un sistema masa resorte. ¿Sí? Muy bien, todas estas ecuaciones hay que tenerlas a la mano en los exámenes y en los talleres. Ok, ahora vamos para otro tema que es la energía de un oscilador armónico simple. ¿Sí? ¿Cuál es la energía de un oscilador armónico simple? Vuelvo y les digo, ¿qué es un oscilador armónico simple? Un oscilador armónico simple es aquel en el cual la aceleración es opuesta a la posición, estrictamente proporcional. ¿Sí? Como en un resorte. En un resorte empuja hacia la derecha, hay una fuerza hacia la izquierda y de sentido contrario. ¿Sí? Eso es lo que significa un oscilador armónico. ¿Y un oscilador armónico qué puede ser? Puede ser un resorte, ¿cierto? Puede ser un resorte, aquí está, con una masa, ¿sí?
puede ser un péndulo, ¿sí? Que está oscilando con respecto a un ángulo acá, a ángulos pequeños, vamos a ver después. Puede ser también, si nosotros tenemos el agua, puede ser también un objeto aquí que está flotando en el agua, un objeto que esté aquí flotando en el agua, en el mar. Esto también puede ser un oscilador armónico simple. También puede ser si usted tiene una cuerda y en esa cuerda, usted cualquier punto de esa cuerda, cuando la cuerda esté moviéndose con una onda, cualquier punto de estos, por ejemplo, en una cuerda de una guitarra, cualquier punto de esta cuerda de esta guitarra es un oscilador armónico simple, ¿sí? Porque se está moviendo así. Y lo mismo, si usted, por ejemplo, tiene una bocina, ¿sí? Una trompeta, o una bocina. Esa bocina, las partículas del aire que están aquí, afuera de esta bocina, esa vibración, ese sonido, toma lugar porque aquí hay partículas de aire. Y esas partículas de aire están oscilando con una frecuencia determinada. Estas partículas también son osciladores armónicos simples. Entonces miren que el movimiento armónico simple está presente en muchos fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Vuelvo y les digo, si ustedes por ejemplo tienen una antena y la antena está emitiendo, esa antena también, los electrones que están en esa antena, también se están oscilando con movimiento armónico simple. Entonces vamos a mirar cómo es la energía de cualquier oscilador armónico simple. Resulta que la energía total es la energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Esta energía que ustedes ven acá sería la energía cinética. Vamos a poner acá, E es igual a energía cinética más la energía potencial, ¿sí? Esta se llama la energía cinética. Y esta se llama la energía ¿qué? Potencial. Ahora, la energía cinética, si ustedes recuerdan, muchachos, es igual a ¿qué? Es igual de la masa por ¿qué? Por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Más la energía potencial, en este caso no es la energía potencial gravitacional, porque nosotros recordemos que la energía potencial gravitacional es masa por gravedad por altura. Pero en este caso no vamos a tomar en cuenta la energía potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque el resorte está oscilando así horizontalmente. Sino que vamos a tomar en cuenta la energía potencial elástica, ¿sí? Esta es la energía potencial elástica. Y si ustedes recuerdan de los conceptos básicos de física, la energía potencial elástica es 1/2 de K, que es la constante del resorte, por X al cuadrado, ¿sí? Entonces, es bien importante esto porque, porque es la energía potencial pero elástica, ¿cierto? Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a reemplazar lo que vale la velocidad y la X, ¿sí? Recuerden ustedes que la X, vamos a poner aquí al lado, ¿sí? Vamos a poner aquí al lado que la X recuerdan que era A por coseno de omega t más phi. Esta X la voy a reemplazar aquí. Y la velocidad, recuerdan que era la derivada de esto, menos WA seno de omega t más phi. Esta era la ecuación de la velocidad, ¿sí? Que era la derivada. Recordemos que es esta, menos WA seno de omega t más phi. Entonces esta viene para acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplacemos ahí. Reemplacemos acá y esto nos quedaría así, que la energía es igual a 1/2 de la masa, ¿por qué? Multiplicada por la velocidad, ¿cierto? Y esta velocidad se eleva aquí, menos WA, ¿por qué? Multiplicada por ¿cuánto?
por seno de WT más phi, ¿cierto? Y todo esto, pues se pone al cuadrado, ¿no? Más un medio de K, que sería esta K que ustedes ven acá, por esta X al cuadrado, o sea, por todo esto al cuadrado. O sea, por A coseno de omega t más phi. Y esto quedaría al cuadrado, ¿sí? Ahora, si usted le va al cuadrado a ambos lados, ¿qué le va a quedar? Si usted le va al cuadrado todo esto. Si le queda al cuadrado todo esto, entonces lo que puede hacer es que le queda así. Le quedaría un medio de la masa por W al cuadrado por A al cuadrado por el seno al cuadrado, ¿cierto? Más, bueno, ya de todo ese argumento, ¿cierto? Más un medio de K por A al cuadrado por el coseno al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, muchachos, este término de aquí, este término de acá, es K. ¿Por qué? ¿Por qué es K? Porque recuerden que W al cuadrado es K sobre M. Eso fue lo que vimos anteriormente, vean. W al cuadrado era K sobre M. Entonces si usted aquí despeja la K, pues le quedaría que M por W al cuadrado es igual a K. ¿Sí? M por W al cuadrado es K. O sea que todo esto es K. Entonces usted aquí puede sacar factor común un medio de K por A al cuadrado. Vea, un medio de K por A al cuadrado, saca factor común y le queda esto, muchachos. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Y si ustedes recuerdan la identidad, ¿a qué era igual seno cuadrado más coseno cuadrado? Por el curso por el curso de cálculo diferencial. ¿A qué era igual seno cuadrado más coseno cuadrado? No sé si recuerdan. Seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿A qué era igual? Le pueden poner ahí en los comentarios. Seno cuadrado más coseno cuadrado era igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Si ustedes recuerdan a qué era igual a ¿qué? Era igual a 1. ¿Sí? El seno cuadrado más el coseno cuadrado era igual a 1. Entonces, todo este término da 1. Entonces, en definitiva, la energía total a qué es igual a un medio de K por A al cuadrado. Vean, esta es la energía total. Un medio de K por A al cuadrado. Esta es la energía total de un movimiento armónico simple. Entonces, ¿esto cómo lo podemos entender, muchachos? Vean, miren esta gráfica de acá. En esta gráfica de acá tenemos la energía potencial y tenemos la energía cinética. ¿Qué pasa? Que cuando el resorte se está moviendo, cuando el resorte está oscilando de esta forma, en la mitad, cuando se mueve en la mitad, la velocidad es máxima. Entonces miren, aquí en la mitad la velocidad es máxima. Y por eso la energía cinética es máxima. Esta es la energía cinética. En cambio en los extremos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto está oscilando de esta forma? ¿Qué pasa en los extremos? En los extremos tiene que frenar. O sea que en los extremos, ¿qué pasa? En los extremos la velocidad vale cero. Es decir que en este extremo la velocidad vale cero. ¿Y qué pasa si la velocidad vale cero? Pues si la velocidad vale cero, la energía cinética me da cero. Entonces aquí también la energía cinética vale cero y aquí la energía cinética vale cero. Porque recuerden que la energía cinética es la azul, ¿sí? Es esta curva azul. Esta curva azul es la energía cinética. Y de forma contraria, la energía potencial es esta café. Entonces, donde la energía cinética es máxima, la energía potencial es mínima. Y viceversa, ¿sí? ¿Para qué? Para que la suma de estas dos energías siempre me dé constante, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces siempre la suma del azul más la café me tiene que dar siempre lo mismo. Y por eso
Esta que ustedes ven aquí punteada, esta punteada que ya les estoy poniendo yo, esta punteada sería la energía total. La energía total no se crea ni se destruye, sino que se ¿qué? Transforma. Por eso la suma del azul más la suma de la café me tiene que dar siempre constante, es decir, la energía total. ¿Sí? Por eso es que tienen esa forma de ahí. Ok, muchachos, aquí nosotros podemos ver esto, por ejemplo, podemos ver una analogía entre el movimiento de un péndulo y entre el movimiento de un resorte. Si el péndulo está hacia la derecha, el resorte está hacia la derecha. Si el péndulo está en la mitad, el resorte está en la mitad, la masa. Si el péndulo está a la izquierda, pues miren que acá esta masa estaría hacia la izquierda, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, estaría hacia la izquierda. Y aquí lo mismo, está hacia la izquierda. Si se dan cuenta, si vuelve a estar en la mitad, pues este está en la mitad. Y si está hacia la derecha, este está hacia la derecha. Quiere decir que un sistema de péndulo se comporta de forma similar a un sistema de resorte. Esto es lo que quiere decir esta gráfica. Muy bien, muchachos, esto es una aplicación y resulta que estos que ustedes ven acá, en la vida real, estos son átomos, ¿sí? En la vida real, muchachos, ustedes saben pues que los átomos están enlazados con enlaces covalentes, con enlaces iónicos. Y ustedes saben, por ejemplo, que nosotros tenemos un átomo, un átomo que se puede enlazar con el cloro, que es el sodio, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos sodio y cloro. Esto forma la sal. Resulta, muchachos, que estos enlaces, es decir, las fuerzas de enlaces con las que se unen los átomos, las fuerzas de enlaces, estas que están acá, se pueden modelar con un resorte, ¿sí? Entonces, las fuerzas de enlaces, estos son enlaces, y estos enlaces se pueden, digamos que, entender como si fueran resortes. Haga de cuenta como si la fuerza de un enlace iónico o covalente fuera un resorte. Y como se pueden formar, y como se pueden modelar como si fueran resortes, eh, resulta que la energía de los átomos es parecida a la energía de un movimiento armónico simple. Y aquí en los puntos bajos, en estos puntos bajos, muchachos, en esta energía potencial, esto se puede decir que es un movimiento que tiene forma parabólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren que acá en esta U, que ustedes se dan cuenta en esta U, esto es una parábola. ¿Sí se dan cuenta que esto es una parábola? O sea, esta que ustedes ven acá, esta gráfica café, esto es una parábola. ¿Sí? Entonces esto es una parábola. Y esta parábola es la energía potencial de un movimiento oscilatorio, armónico simple. Y como yo les iba diciendo, cuando tenemos átomos, podríamos decir también que los átomos son como osciladores armónicos, es decir, que la energía potencial de ellos se parece a forma parabólica. Todo esto se aplica, muchachos, para hacer cálculos ya de cuando uno está mezclando sustancias químicas. Se utilizan estas ecuaciones para que lo tengan en cuenta en la ingeniería. ¿Sí? Eh, Algo importante, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es haga de cuenta que usted tiene una molécula de hidrógeno, para aterrizar este concepto. Una molécula de hidrógeno, ¿de qué se compone? Se compone de dos átomos de ¿quién? De hidrógeno, ¿cierto? Y esos átomos de hidrógeno están pegados por un enlace covalente. Y este enlace, hagan de cuenta, muchachos, que, haga de cuenta como si fuera un resorte. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si usted coge estos átomos y los comprime? Ellos comienzan a oscilar. Y si comienzan a oscilar, haga de cuenta es como si fuera un resorte. Ahora, en la realidad no es que haya un resorte. En la realidad lo que está es que es un enlace que es invisible, ¿sí? En la realidad aquí hay un enlace, es una fuerza, que esta fuerza es invisible, ¿sí? Digamos que aquí no hay nada.
pero se puede modelar matemáticamente como si fuera un resorte. Entonces, por eso es tan importante este movimiento armónico simple para estudiar los átomos y los enlaces. Muy bien, ya casi estamos terminando la teoría para pasar a resolver un ejercicio. Aquí tenemos un péndulo. Un péndulo, pues simplemente muchachos, un péndulo pues simplemente es una masa que está colgando de un hilo, ¿cierto? Eso se llama un péndulo simple. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el periodo de este péndulo? ¿Cuánto tiempo se demora en ir y volver? ¿Cuánto tiempo se demora, cierto? Ustedes han hecho experimentos en los cuales ven que este periodo se puede calcular, simplemente uno mira cuánto tiempo se demora en ir y volver. Y para deducir esta ecuación, muchachos, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Hagamos el diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas sobre esta masa, ¿cuáles son? Entonces, la primera fuerza que tenemos aquí es el peso, ¿cierto? Este peso va hacia abajo. Otra fuerza que tenemos que tener en cuenta acá es ¿quién? La tensión. Que esta tensión va a lo largo de la dirección de esta cuerda, ¿cierto? Entonces, básicamente, estos son como las dos fuerzas que están actuando ahí. Ahora, si nosotros cogemos esto y decimos, muchachos, que este es el eje X y que este es el eje Y, entonces este peso lo tengo que descomponer. Lo tengo que descomponer en Y. Y para descomponerlo, pues voy a poner este ángulo de acá. Este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá arriba. Este ángulo es este mismo ángulo. Entonces, este peso se puede descomponer en Y y se puede descomponer en X. Entonces, si lo descomponemos en Y, pues me queda que es el mg por el coseno. ¿Por qué? Porque esta componente está junto al ángulo. Entonces, por eso va con coseno. Mientras que esta sería mg por seno. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos estas dos componentes, mg coseno y mg por seno. Ahora, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, que es donde se está moviendo esto, porque miren que esto se está moviendo en el eje X, en el eje Y no se está moviendo, sino que se está moviendo en este eje, en el eje X. Si nosotros tomamos en cuenta la sumatoria de fuerzas en X, ¿es igual a qué? Es igual a mg seno de teta, pero va hacia la izquierda, ¿cierto? Esta, que sería mg seno de teta, va hacia la izquierda. Entonces sería menos mg seno de teta. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Esto es igual a masa por aceleración. Ahora, resulta, muchachos, que si este ángulo de acá es pequeño, si este ángulo de acá es menor o igual que 15 grados, no sé si ustedes sabían que hay una aproximación que dice que cuando esto pasa, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Esta es una aproximación que se toma, ¿sí? Esto solamente es, ¿para qué? Para pequeños valores del ángulo. Si tomamos el péndulo y lo alargamos en un ángulo de 15 grados, el seno del ángulo es igual aproximadamente al ángulo. Entonces este seno yo lo puedo reemplazar por el ángulo. Entonces esto nos quedaría menos m por g, ¿cierto? Por el ángulo. Es igual a masa por la aceleración. Y la aceleración, recuerden muchachos, que la aceleración es ¿qué? Es la segunda derivada de la posición con respecto a el tiempo. Y esta posición vamos a decir que es S. ¿Por qué no digo que es X? Porque como es un arco, esto es un arco muchachos, vean. Es un arco de círculo. Entonces esto es un ángulo, teta, y este es el arco. Este es el arco de círculo, ¿sí? Por eso se le llama S, porque no es línea recta, sino que es una curva, es una parte de un círculo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este arco, muchachos, no sé si ustedes recuerdan que hay una ecuación para hallar este arco, y el arco es igual a el ángulo por la longitud. El ángulo por la longitud, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen esta aceleración y la reemplazan acá, me quedaría así. La segunda derivada del arco o de la distancia, la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo,
O sea que esto nos quedaría igual a menos mg por teta es igual a masa por... Y esta S, muchacho, ya sabemos que es multiplicar teta por L. Pero esta longitud puede salir y me quedaría así. L por la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Por lo tanto, se cancela esta masa con esta masa. Y de aquí usted puede despejar esta segunda derivada. ¿Qué le queda? Menos g sobre L, porque esta L pasa a dividir. Y esto es igual a la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo. Esta es la ecuación diferencial del péndulo. Esta es la ecuación diferencial del péndulo, muchachos, que sería esta misma, ¿sí? Ahora, esta ecuación, si ustedes recuerdan la ecuación que nosotros teníamos antes, al principio de esta clase, miren la ecuación que teníamos al principio de esta clase, que era esta. ¿Sí se acuerdan de esta ecuación, cierto? Que era que la segunda derivada con respecto a x es igual a menos k sobre m por x. La segunda derivada de x sobre t cuadrado es igual a ¿qué? A menos k sobre m por x. ¿Se acuerdan que esta ecuación era la del resorte? ¿Sí? Esta era la del resorte. Mientras que esta es la del péndulo. Ahora, si ustedes ven que son parecidas, ¿no? En vez de ser x es ángulo y en vez de ser x es ángulo aquí, ¿cierto? Esta ecuación, si ustedes la resuelven, también se puede resolver y esto nos quedaría así, que el ángulo es igual al ángulo máximo por el coseno de omega t más phi. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Qué ecuación al derivarla dos veces me da la misma, pero signo negativo? Es lo mismo, el coseno. Entonces esta sería la ecuación de un péndulo simple. Y este sería el periodo del péndulo, ¿sí? ¿De dónde sale este periodo del péndulo? Porque este valor que está aquí al lado, muchachos, que se llama g sobre l, es w al cuadrado. W al cuadrado es g sobre l. ¿Sí? Este sería w al cuadrado. Por lo tanto, si usted de aquí despeja w, le quedaría raíz de g sobre l. Y de acá, si usted recuerda que el periodo era igual a 2pi sobre w, entonces si este 2pi lo divide entre esta w, pues le queda esta ecuación. Esta es la ecuación del periodo de un péndulo simple. Ahora se preguntarán, bueno, profesor, ¿y qué pasa si el ángulo es mayor que 15 grados? Si el ángulo es mayor que 15 grados, esto se complica. Y ya la ecuación no es tan sencilla, esto ya tocaría que resolverlo con series de potencias. Por eso es que en las prácticas de laboratorio se les dice que el ángulo, que el péndulo lo alarguen en un ángulo máximo de 15 grados, en un ángulo pequeño, para que no tengan errores. Ok, y de forma similar a como acabé de hacer la deducción anterior, de forma similar se puede deducir la ecuación del péndulo físico. ¿Cuál es la diferencia entre un péndulo físico y un péndulo simple? El péndulo simple es simplemente una cuerda con una masa, mientras que el péndulo físico es cualquier cosa que esté oscilando en un punto de equilibrio. Entonces supongamos que usted, por ejemplo, coge, no sé, supongamos que usted coge un tenedor y ese tenedor lo pone a oscilar. Supongamos que usted coge el tenedor y lo pone a oscilar en un punto, ¿sí? Este tenedor. Y ese tenedor, si usted lo coge y lo pone a oscilar en un punto, esto es un péndulo físico. Y cualquier cosa que usted ponga a oscilar respecto a un punto es un péndulo físico. Entonces, por ejemplo, una campana en una iglesia, si una campana en una iglesia está oscilando, eso es un péndulo físico. Si, por ejemplo, usted en el patio tendió ropa y la ropa está oscilando, eso también es un péndulo físico. Por ejemplo, un llavero que esté oscilando en un punto, también es un péndulo físico. Ustedes han visto que en los taxis, usualmente en los taxis, a los taxistas les gusta poner como cosas en el techo del taxi. Y hay veces se ponen a oscilar, uno ve que está oscilando. Eso también es un péndulo físico. Todo lo que esté oscilando alrededor de un péndulo es un péndulo físico. Y la ecuación es esta, muchachos, que es una ecuación muy parecida a la que acabamos de ver. Es el ángulo que al derivar
dos veces me dé la misma con un signo negativo. Otra vez esto es la ecuación de un movimiento armónico simple. Todo lo que sea así, que la segunda derivada es igual a menos algo por la misma función, todo lo que sea así es un movimiento armónico simple. Y el periodo es esto. El periodo es la raíz cuadrada, 2pi por la raíz cuadrada de i sobre mgd. ¿Sí? Básicamente esto es. ¿Qué es esta i? Esta i se llama momento de inercia. ¿Y qué es esta d? Esta d es la distancia entre el centro de masa del cuerpo que está oscilando, entre el centro de masa, recordemos que el centro de masa es donde actúa el peso. Entonces la ecuación entre el centro de masa y el punto de oscilación. Esta sería la d. M pues es la masa. I sería el momento de inercia. El momento de inercia depende de la figura, ¿sí? Y para eso hay unas tablas. Cada figura tiene su momento de inercia. Listo, muchachos. Entonces ya para finalizar, vamos a resolver este ejercicio. Ya para finalizar, vamos a resolver este ejercicio. Y me están diciendo, vean, una partícula rota en dirección de las manecillas de reloj, en un círculo de radio 3 metros. Déjenme, yo aquí borro esto. Ok. Entonces, me están diciendo que oscila en un círculo de 3 metros con una velocidad constante de 8 radianes por segundo. ¿Sí? La partícula tiene una coordenada x de 2 metros y se está moviendo hacia la derecha. Entonces lo que me están diciendo es esto, muchachos. Que hay un círculo y este círculo tiene una partícula. El radio de este círculo es 3 metros. ¿Sí? Entonces el radio vale 3. Y esto está dando vueltas, muchachos. Esto es una rueda. Ahora, ¿qué pasa, muchachos, si esta rueda, usted le pone una linterna desde acá, desde arriba? Si usted le pone una linterna. ¿Qué pasa si usted aquí le pone una linterna a esto? Esta linterna, muchachos, este punto que ustedes ven acá, va a caer aquí y me va a dar una sombra. ¿Sí? Una sombra. Y esa sombra, muchachos, que ustedes ven aquí abajo, se va a mover. Esta sombra se va a mover. Entonces aquí está la partícula y cuando esta logre bajar aquí, cuando esta masa baje acá, pues esta partícula se va a mover de acá a acá. ¿Sí ven? Hasta cuando llegue a este punto. Y lo mismo, y cuando esta partícula ya vaya por acá encima, pues yo voy a interpretar que se está devolviendo. Entonces esta sería, entonces con la sombra, con esta sombra, con esta sombra, muchachos, esta sombra se va a estar moviendo así. Es decir, que la sombra experimenta un movimiento armónico simple, ¿sí? Por eso es que me están hablando de un círculo, ¿sí? Eso usted lo puede interpretar. Si usted coge con su bicicleta, si usted a su bicicleta le pone un cuerpo y la pone a girar y si la mira por encima, si hace una vista superior, va a ver que el cuerpo va a estar haciendo esto, va a estar oscilando, ¿sí? Muy bien. Entonces me dicen, tiene una velocidad angular de 8 radianes por segundo. O sea que me dan la frecuencia angular. 8 radianes ¿sobre qué? Sobre el segundo. Me están diciendo, en tiempo igual a cero, la partícula tiene una coordenada x de, entonces me están diciendo que si tiempo igual a cero, si tiempo es igual a cero, la posición x vale 2 metros, ¿sí? Y se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que se está moviendo hacia allá. Entonces me están preguntando, miren qué es lo que están preguntando acá. Aquí están preguntando hallar
hallar lo siguiente, ¿sí? Entonces vamos a hallar A, el periodo, ¿sí? Vamos a hallar A, el periodo. B, la frecuencia, ¿sí? C, vamos a hallar cuánto vale la posición en función del tiempo. ¿Cuánto vale la posición? ¿Sí? Y también vamos a hallar D, la velocidad en función del tiempo. E, la aceleración en función del tiempo. F, vamos a hallar X en T igual a 1. En T igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a hallar esta FG, vamos a hallar esto G. Vamos a hallar cuánto es la velocidad en X igual a 1 metro. Y H, la aceleración en X igual a 1 metro. ¿Sí? Listo, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es como tipo examen o tipo taller. Entonces vamos a hacer la A. Sí, vamos a resolverlo. Entonces en la A me están preguntando el periodo. ¿Cómo se calcula el periodo? Bueno, pues muy sencillo. Periodo es igual a ver, nosotros tenemos esta ecuación. Recuerden que tenemos esta ecuación, que el periodo, a ver, tenemos esto. Tenemos que el periodo es igual a 2pi sobre W. ¿Se acuerdan de esta ecuación? ¿Cierto? Que esta ecuación la vimos anteriormente. O sea que esto sería igual a 2pi sobre W, que es ¿cuánto? 8. 8 radianes sobre segundo. O sea que el periodo es igual a, se cancela mitad de mitad, me quedaría pi. El periodo sería pi sobre 4. Y este segundo pues queda arriba, pi sobre 4 de segundo, ¿sí? Y esta sería la respuesta de la A. Perfecto. Ahora vamos para la B. En la B, ¿qué me pedían? La frecuencia. Pues yo sé que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. O sea que la frecuencia es igual a ¿qué? A 1 sobre pi cuartos de segundos. Por lo tanto, si aplico la ley de la oreja, me quedaría que la frecuencia es 4 sobre pi hertz. Y esa sería la frecuencia. Porque recuerden que la frecuencia sea en hertz. Bueno, ahora me preguntan la C. En la C me dicen hallar la posición. Esta X, ¿sí? En la C me piden hallar la posición, la ecuación de... Siempre que ustedes vean X, XT significa la ecuación. Quiere decir que en esta lo que tenemos que es escribir esta ecuación. A coseno de WT
más phi. Eso es lo que necesitamos calcular. Pero aquí hay un problema, muchachos. Y el problema es que no tenemos cuánto vale quién. A ver, bueno, sí la tenemos. Esta amplitud vale 3 metros. ¿Por qué? Porque recuerden que la amplitud es la máxima distancia entre el punto y el origen, ¿sí? O sea que esta sí la tenemos. A vale 3. Pero bueno, este W también lo tenemos, que vale 8. Vean, este día está de acá. El tiempo no lo tenemos, pero el tiempo se deja indicado, porque miren que aquí me dicen que lo deje indicado. Y el que no tenemos es este, muchachos, este ángulo. Este ángulo fino lo tenemos. Entonces tenemos que calcularlo. Calculémoslo, ¿sí? Lo voy a calcular a continuación. Para calcularlo, pues simplemente lo que tenemos que hacer, muchachos, es que escoger este valor de tiempo, que ustedes ven acá, este valor de tiempo, y reemplazarlo aquí. Y este valor de x que ustedes ven, reemplazarlo aquí. Entonces, si hacemos este reemplazo, la única incógnita va a ser este ángulo y de ahí lo despejo. Ese es el procedimiento, muchachos. Entonces, hagamos ese reemplazo, ¿sí? Si nosotros hacemos ese reemplazo, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que x, que vale 2, es igual a, que vale 3, coseno ¿de qué? De w, que vale 8, 8 por 0, porque el tiempo vale 0. Y como 8 por 0 da 0, pues no lo voy a poner. Quedaría coseno de phi. Por lo tanto, de aquí puedo despejar el coseno, de aquí puedo despejar el phi. Entonces este pasa a dividir. Y esto queda como coseno a la ¿qué? A la menos 1. Y este sería el ángulo. Entonces, de acá, muchachos, me queda el ángulo es igual a ¿cuánto? Por favor, ¿cuánto daría el coseno a la menos 1 de 2 sobre 3? ¿Alguien que lo pueda hacer? ¿Hay alguien que lo pueda hacer ahí? ¿Cuánto el coseno a la menos 1 de 2 sobre 3? Coseno a la menos 1 de 2 sobre 3. ¿Cuánto daría? Coseno a la menos 1. ¿Cuánto daría? ¿Alguien lo puede hacer? ¿Cuánto da coseno a la menos 1 de 2 sobre 3? Pero la calculadora tiene que estar en radianes, muchachos. Entonces, por favor, calcúlenlo ahí, en la calculadora científica, alguien que la tenga a la mano. Coseno a la menos 1 de 2 dividido 3. En radianes. Tiene que estar en radianes. ¿Cuánto da? Coseno a la menos 1 de 2 sobre 3. Tiene que ser en radianes. Alguien que tenga una calculadora a la mano ahí, por favor. Coseno a la menos 1 de 2 dividido 3. ¿Alguien lo puede hacer? Cero punto ochenta y cuatro, ok. Entonces sería 0,84. Y este sería el valor del ángulo. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este ejercicio? La respuesta a esto sería simplemente poner esta misma ecuación, pero ponerle el 0,84.
¿sí? Entonces la respuesta de la C sería que X es igual a coseno de omega t más phi. O sea que X sería igual a, que sería 3 coseno de, habíamos dicho 8t, más phi que es 0.84. Y esto, y esta va a ser la ecuación aquí. ¿Sí? En la D me estaban preguntando la velocidad en función del tiempo. En la D, la velocidad. Entonces la velocidad, para hallar la velocidad, simplemente es la derivada de la posición. Entonces derivemos la posición. Entonces la velocidad sería igual a, ¿cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno de 8t más 0,84. Pero recuerden que la derivada es por la derivada interna, ¿cierto? La derivada interna. ¿Cuál es la derivada de 8t? La derivada de 8t es 8 y la derivada de 0,84 es 0. Entonces la derivada de 8t como es 8, sale y multiplica el 3. 8 por 3, ¿cuánto? 24. Y esta sería la velocidad, muchachos. La ecuación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? ¿Por qué se llama en función del tiempo? Pues porque el tiempo queda indicado. En la E me están preguntando la aceleración. ¿Y la aceleración qué sería, muchachos? Pues la aceleración sería la derivada de ¿quién? La derivada de la velocidad. Entonces la aceleración sería igual a la derivada del seno. ¿La derivada del seno qué es? Es coseno. ¿Coseno de qué? De 8t más 0,84. Más 0,84. Y esto, este 8 lo multiplico por afuera porque esto otra vez por la derivada interna. La derivada interna, la derivada de 8t es 8. 8 por 24, ¿cuánto es? 8 por 20, 160. 8 por 4, 32. O sea, 192. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría la aceleración. Esta posición se da en metros, esto se da en metros sobre segundo y esto se da en metros sobre segundo al cuadrado. Estas ecuaciones para qué nos sirven, muchachos? Por si ustedes les llegan a preguntar que calcule o la X o la B o la A en algún tiempo determinado, solamente será reemplazar, que esto es lo que me están preguntando en la F. Miren que en la F me están diciendo calcular la posición cuando el tiempo vale un segundo. Entonces calcular X cuando el tiempo vale 1. Entonces esto nos quedaría que X vale 3 por el coseno de, vamos a reemplazar aquí el tiempo por 1. O sea que esto nos quedaría 8 por 1 más 0.84. ¿Y esto cuánto nos da, muchachos? Por favor, hagan la operación ahí. Alguien que la pueda hacer. Ojo, la calculadora tiene que estar en radianes. Mucho cuidado. Alguien de ustedes que la pueda hacer ahí, por favor, en la calculadora rápido. Esto, coseno, abre paréntesis, 8 por 1 más 0.84. Alguien que la pueda hacer en la calculadora. A ver, mientras la van haciendo, vamos haciendo la G. En la G me están diciendo la velocidad cuando x vale 1. La velocidad cuando x vale 1. Entonces, muchachos, la velocidad se calcula así. La velocidad es igual a la raíz cuadrada. Ah, bueno, qué pena, espera, yo borro acá. Entonces, la velocidad es igual a W por la raíz cuadrada
de a al cuadrado menos x al cuadrado, muchachos. Miren, esta, muchachos, es la velocidad, la ecuación de la velocidad. Cuando ustedes le pregunten la velocidad, y no les den el tiempo, sino que les den la x, déjenme aquí. Esta es la ecuación de la velocidad que ustedes van a utilizar siempre que les pregunten la velocidad y les den la x, ¿sí? Entonces aquí simplemente es reemplazar, muchachos. Bueno, aquí muy bien, ya me están diciendo que da menos 2.50, perfecto, súper bien, muchas gracias, Michelle y Daniel. Ok, me dan esto. Sería la x. Y la velocidad pues sería reemplazar aquí. 8 raíz cuadrada de a es 3 al cuadrado, menos x que vale 1. Entonces, muchachos, sería hacer esta operación. 8 por 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8. 8 raíz de 8. Por favor, alguien que haga esta operación ahí. ¿Cuánto le da 8 raíz de 8? Y finalmente vamos para la h. Y en la h me piden cuánto vale la aceleración cuando x vale 1, ¿sí? Entonces siempre que ustedes les pregunten la aceleración cuando x vale 1, esto nos quedaría así, muchachos. A es igual a menos w al cuadrado por x. Esta es la ecuación que vamos a utilizar aquí. Utilizo esta ecuación de la aceleración cuando me den la x. Entonces aquí a sería igual a menos 8 al cuadrado por 1. Pues esto nos daría que es menos 64 metros sobre ¿qué? Sobre segundo al ¿qué? Al cuadrado. Y esta es la respuesta. Y lo mismo con la aceleración, me están diciendo que me da 22,6. Muchas gracias, Michelle. 22,6. 22,6 metros sobre segundo.